ha sido una de las expectativas mayores de los últimos días, saber concretamente qué iba a ocurrir con estas curules. Finalmente, el Congreso de la República se ha pronunciado y ha tomado una determinación importante también en relación con el periodo que tendrá el inicio de la aplicación de esta figura de las curules para la paz. Nos acompaña precisamente a esta hora el presidente del Senado, Juan Diego Gómez. Gracias, buenos días, bienvenido a RCN Radio. Juan Manuel, buenos días, un saludo cordial a usted, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Bueno, en términos prácticos, ¿cómo quedó esta decisión en relación con las curules para la paz? ¿Cuál fue la determinación del Congreso y el periodo que tendrán de vigencia estas curules? Mire, esencialmente lo que se hace acá es cumplir dos fallos judiciales que no son consistentes en su contenido, que tienen dos contenidos diferentes, uno del Consejo de Estado y uno de la Corte Constitucional, que precisamente, pues a través de una actuación administrativa que iniciamos la semana anterior y que finalizó ayer con una audiencia pública y un acto administrativo dando cumplimiento a los mismos, permite integrar el contenido de los dos fallos en una interpretación amplia, como lo ordena el acto legislativo 02 de 2017, que invita o convoca a interpretar de manera amplia y generosa los acuerdos. Y es así como las víctimas van a tener dos periodos constitucionales de manera temporal entre el periodo 2022-2026 y 2026-2030 para proceder a equilibrar la cancha. Las FARC ya hace 4 años tienen ese espacio en el Congreso y hoy es el momento de entregarles esa redención de alguna manera o ese atraso que teníamos con las víctimas de Colombia. Sí, senador, y a todas estas, y ya que son una realidad esas circunscripciones, esas curules para las víctimas, pues lo que algunos se siguen preguntando es cómo garantizar que efectivamente ahí lleguen víctimas y víctimas de todos los lados y no que organizaciones afines a los victimarios pues se queden con esos cupos. ¿Hay alguna salvaguarda que usted le pueda comentar a los oyentes para tranquilizarlos en ese sentido o por el contrario quedan dudas? Mire, Juan Manuel, el día de hoy vamos a estar precisamente firmando en un acto protocolario con la Presidenta de la Cámara y nosotros ese acto legislativo para enviarlo al presidente. El presidente procederá a su promulgación en el tiempo que corresponda y esto se va a un examen de constitucionalidad automático porque hay también que informarle a los oyentes, contarles que se trata del mecanismo, el procedimiento especial para la paz, que fue lo que se denominó en el gobierno anterior Fast Track. Y eso hace que ese mecanismo se reviva y tenga un examen de constitucionalidad automático, en el que aspiramos puedan intervenir las víctimas, la autoridad electoral, pueda intervenir el gobierno, puedan intervenir todas las personas, y allí busquemos o bien una ley muy rápida mediante ese mecanismo para que se reglamente, o bien que la Corte Constitucional deje muy definido el mecanismo para evitar que estas curules vayan a parar a manos de grupos afines a los victimarios, que es lo que entendemos cuando se superpone el mapa de las circunscripciones especiales, pues precisamente esa fue una de las observaciones iniciales. Ese mapa coincide con zonas de cultivos ilícitos y grupos armados al margen de la ley. Y precisamente lo que vamos a hacer es buscar a toda costa que esas curules queden en manos de las víctimas y que efectivamente a través de ellas puedan las víctimas recibir su derecho inalienable de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Pues senador, ojalá sea así porque, digamos, uno lo que más oye son las críticas, diciendo que eso todo va a ser acaparado por las FARC, pero queda claro en el acuerdo de paz que no pueden ni participar los partidos tradicionales ni el nuevo partido de comunes, que lo que se produce en esas regiones donde usted dice que se traslapa lo de las víctimas con donde estuvieron las FARC, también es cierto, que es que se han alzado nuevas voces precisamente porque salieron las FARC, se liberaron unas voces de unas organizaciones que habían estado constreñidas por las FARC, y yo creo que una demostración de eso, de que eso sí es posible, que las víctimas sí logren llegar y hacer sentir su voz, es que todos los asesinatos, la multiplicación de los asesinatos de líderes sociales en estos últimos años ha sido escandalosa, precisamente porque son voces que estaban acalladas y que ante el acuerdo de paz sintieron que había un espacio para manifestar
manifestarse. ¿Usted no piensa que esto sí se puede lograr y que por fin podemos tener gente que siempre ha estado olvidada, marginada, en las condiciones de vulnerabilidad enormes, no solamente por ausencia del Estado, sino por presión de la guerrilla, puedan hoy en día llegar al Congreso y expresar su voz? Claro que sí, es precisamente lo que pienso y fíjese usted que en mi discurso de posesión el 20 de julio envié un mensaje claro a las víctimas, diciéndoles que este era el periodo y la legislatura en el que íbamos a trabajar por ellos, por los jóvenes, por la agenda ambiental, por la agenda del diálogo social, periodo en el que el Congreso tiene que darle respuestas al país y yo creo que esta es una muy buena oportunidad de poner la primera piedra de la reconciliación y de bajarle a la polarización y al lenguaje de odios en Colombia. Creo que este es el camino y tenemos que ser vigilantes desde el Congreso de la República, desde las Cortes, desde el gobierno y por supuesto los ciudadanos nos tienen que ayudar para que esas curules lleguen efectivamente a las víctimas, que no vayan a terminar por ningún motivo en manos de victimarios ni organizaciones que quieran utilizarlos para otros fines. Doctor Gómez, presidente del Congreso, pero justamente le iba a hacer una pregunta en ese sentido porque hay sectores del Centro Democrático y anoche lo decía en estos micrófonos en RCN Radio el representante Gabriel Vallejo, que dicen que esas curules van a terminar en manos de las FARC y quiero que usted se refiera específicamente a esa preocupación. ¿Usted cree que eso va a pasar o le parece que quienes piensan así están completamente equivocados? Juan Carlos, aprovecho y los saludo y a Yolanda también. Mire, creo que están equivocados, creo que es una visión muy pesimista de lo que puede suceder. El acto legislativo es muy claro en la manera en que se pueden inscribir las personas y participar. Y existen dos elementos importantísimos. El primero de ellos es que el 50% de todas las víctimas del país se encuentran en la ciudad de Bogotá y el 80% se encuentran en las ciudades capitales. Ahí hay un concepto de residencia que hay que tener cuidado con él porque es precisamente lo que tiene que reglamentar la Corte o eventualmente, si lo pudiéramos hacer mediante una ley reglamentaria, que en todo caso tendría que ser por el mecanismo fast track para que sean efectivas las curules para el año 2022, tendríamos que blindar ese asunto, porque es precisamente lo que más nos preocupa, ese concepto de residencia, porque si las personas salieron desplazadas del Catatumbo o de la zona rural de Guaviare o de Caquetá, pues no podrán ir allá ni a presentarse como candidatos ni a participar como electores, de tal suerte que esa es una de las tareas importantes que tenemos y nosotros tenemos toda la confianza en que la Corte Constitucional tiene ese concepto y si lo podemos hacer desde el Congreso también lo vamos a hacer con gran compromiso. Ahora, senador Juan Diego Gómez, ¿se reviven estas curules para la paz? Le entendí bien cuando usted comenzó a responder esta entrevista, de manera temporal, es decir, ¿serán únicamente 2 periodos? ¿O existirá de pronto la posibilidad o la oportunidad de que alguien proponga que se prorrogue ese periodo? No, fíjese que dentro de los acuerdos quedó precisamente establecido que las FARC tendrían por derecho propio asiento por 2 periodos en el Congreso. Uno de ellos ya está terminando, que fue entre el año 2018 y 2022, que era el tiempo original también de esas curules para las víctimas. Y así quedó para las víctimas y para los miembros de las FARC o el Partido de los Comunes, en 2 periodos constitucionales, 2018-2022, 2022-2026, que son de carácter obligatorio. A partir de allí ya tendrán que participar bajo el esquema de elecciones ordinarias como todos los ciudadanos y como todas las organizaciones políticas. Senador Juan Diego Gómez, gracias por atendernos a esta hora, aquí en RCN Radio. Bueno, a ustedes, muchas gracias, un saludo cordial a los oyentes. El presidente del Congreso, a propósito de la resurrección de las curules para la paz, hoy se firmará un documento conjuntamente con la presidenta de la Cámara de Representantes que será enviado al presidente Iván Duque, también será enviado a la Corte Constitucional para su revisión. Entonces, compañeros, José Manuel, María Elvira, profe, es un reto enorme, ¿no? Esto que está ocurriendo en este momento, porque bien, a partir del 2022, en consecuencia, se reviven estas curules. Ayer conversábamos con María Elvira la inquietud sobre cuál iba a ser el periodo que se iba a tener en cuenta. Entonces se aclaró finalmente del 2022 al 2030 irán estas curules en 2 periodos, 2022-2026, luego 2026-2030. Pero el reto mayúsculo es la garantía de que evidentemente estas curules queden en manos de víctimas. Porque si hay procesos, como decía el general Mendieta, que se desarrollan en regiones que tradicionalmente han sido dominadas, por ejemplo, por la guerrilla o por otros grupos armados ilegales, pues podría uno deducir hacia dónde irían finalmente esas curules. La reglamentación y la definición de ese aspecto
será realmente uno de los mayores retos para que las curules queden realmente en manos de las víctimas. José Manuel, María Elvira. Sin duda, Juan Manuel y María Elvira, esa es la clave. El diablo está en los detalles y claramente se necesita una ley reglamentaria que desarrolle eso que apenas es un enunciado general. Recordemos que estamos frente a una reforma constitucional que por lo mismo tiene apenas algunas consideraciones generales, pero en la práctica va a ser la ley reglamentaria la que le dé dientes a esa figura de las curules para la paz. A mí, más que la guerrilla o la exguerrilla que se quedara con esos cargos, me preocupa la influencia del narcotráfico en esas zonas. Me preocupa que mientras el Estado no tiene plata, el narcotráfico anda boyante y está dispuesto y listo, según lo que hemos conocido por los informes de inteligencia y demás, a intervenir en las elecciones de 2022. ¿Será ese un escenario para esa intervención? Pues querrán, y la sociedad tendrá que impedírselos, y el Congreso de la República, con una ley reglamentaria que sea suficientemente clara, tendrá que poner esas barreras. Ojalá sean capaces de hacerlo. Con toda la razón, pero no es nuevo. Acordémonos lo que fueron las elecciones de 2002 y 2006, los partidos que fueron avalados incluso por Uribe y con los congresistas, con todas las firmas de los pactos de Ralito, el pacto de Casanare, el pacto de Chiribolo o Chibolo, todo cuanto tuvimos en un momento dado de 35 hasta 35 y más por ciento del Congreso, curules financiadas por paramilitares que eran vinculados al narcotráfico, como hemos visto en los partidos tradicionales, y no nos produce tanta disipela, que se heredan los clanes familiares. El señor Gordo García, que 40 años acusado de paramilitarismo y de asesinato, y tiene la familia heredando las curules, los García Zucardi, la Blel. ¿Cuánta gente hay en el Congreso que viene de unos clanes familiares de orígenes que han sido financiados por platas non santas y que siguen, y ahora nos rasgamos las vestiduras con esto? Yo creo que o todos en la cama o todos en el suelo, y sí es clave lo que dice José Manuel. Me parece que es clave garantizar que de verdad gente que ha sido marginada, olvidada, que en regiones que ha sido maltratada por ausencia del Estado y por presencia de grupos armados, tenga ahora la posibilidad de alzar su voz y de tener representación en el Congreso. Pero no nos rasguemos ahora las vestiduras cuando no nos las rasgamos en el 2006 y en el 2002 concretamente, cuando tuvimos más del 30% del Congreso en manos de congresistas, muchos de los cuales terminaron en la cárcel por cuenta de los pactos con los paramilitares financiados por el narcotráfico. Sí, la influencia del crimen organizado y de las organizaciones que ejercen la violencia en la política no es nueva, y hoy en día se eligen, se vota, se hace política en muchas de esas regiones donde van a ser elegidas los representantes a la Cámara que vayan a representar, digamos, a las organizaciones en esas regiones más afectadas por el conflicto. Yo creo que eso no es nada nuevo y debemos dejar de, a diferencia de José Manuel, yo creo que debemos dejar de estigmatizar la participación política ampliada en Colombia, en particular aquella que tiene que ver con las víctimas. Esas organizaciones de víctimas no tienen por identidad, por definición, por fundación, no podemos suponer que tienen una influencia de lo que fue la extinta guerrilla de las FARC hoy, no tienen tampoco una influencia de los excombatientes, y si la tuvieran, eso debería ser hecho de manera transparente. Hay una necesidad de ampliar la participación democrática en todas estas regiones donde estuvo suprimida esa participación democrática por décadas, precisamente por la presencia de la violencia. Muchas de esas regiones, además, hoy en día no tienen la violencia que tuvieron en el pasado, en particular la violencia del conflicto. Yo creo que esta es una muy buena noticia que se había demorado y sobre la cual hay además una gran cantidad, una ebullición, un interés enorme por parte de las organizaciones sociales en esas regiones. Es muy diferente lo que hablamos aquí en Bogotá, lo que sucede, qué sé yo, en el Catatumbo, en el Meta, en el Caquetá, en el Cauca, en esos lugares donde se necesitan voces para decir lo que está pasando en esa región. Creo que es bienvenido y más bien hay que ir a hacer política allá. Yo quisiera ver dónde están los partidos pues peleándose por la representación política en esas zonas con las curules tradicionales que siempre han tenido. Vamos a volver más adelante sobre este tema, las curules para la paz. Han revivido, habrá un acto protocolario hoy de envío del acto legislativo al presidente Duque y también
a la Corte Constitucional para definiciones que son muy importantes y pertinentes de cara a que sea realidad el que estas curules queden en manos de las víctimas.